Hola, en esta lección vamos a conocer los distintos conjuntos de valores que podemos ir utilizando con el lenguaje de programación Python. Si bien estos valores o tipos de datos que les llamamos van a parecer bastante sencillos, también son bastante poderosos y nos van a permitir representar todo lo que vamos a necesitar a lo largo de este curso. Primero, tenemos que recordar que queremos usar el computador para que ejecute instrucciones de un programa y luego nos entregue un valor como resultado. Y tanto para entregar datos al programa como para poder manipularlos y obtener resultados de salida, necesitamos que el computador sea capaz de representar y de entender estos valores. Por lo tanto, ahora nuestro objetivo será saber cómo podemos representar estos valores en el computador. Y para eso, primero tenemos que saber qué son los valores que puede representar el computador. Consideremos que al nivel más básico, el computador funciona únicamente con impulsos eléctricos, que pueden representar o bien un 1 o bien un 0. Entonces vamos a tener que trabajar siempre representando unos y ceros, que eso es lo que entiende el computador. Por suerte no es necesariamente así. Los lenguajes de programación proveen representaciones para manejar conjuntos de valores, y a estos conjuntos de valores le vamos a llamar tipos de datos. Y ahora, ¿qué tipos de datos son los que podemos usar? Bueno, dado que los humanos utilizamos letras, utilizamos números, entonces los lenguajes de programación proveen representaciones ya básicas para representar letras y números y para trabajar y operar con ellos. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de datos que Python nos provee. Por el momento vamos a hablar de 4 tipos de datos básicos que también llamamos tipos primitivos. Vamos a hablar de 2 tipos de datos que usaremos para representar números que son el tipo int y el tipo float. Un tipo de datos que representa letras o texto que llamamos str, y un tipo de datos que representa valores lógicos o booleanos que llamaremos bool. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo funcionan cada uno de estos tipos. El tipo int es el primero y representa valores de números enteros, por ejemplo el 0, el 1, el 2 y un rango súper amplio de enteros positivos y negativos como los que vemos aquí. Lo vamos a usar cada vez que queramos responder preguntas en que la respuesta siempre sea un número entero. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? ¿Cuántas personas viven en Chile? ¿Cuántos amigos tienes? Ahora, ¿cómo vamos a saber qué tipo de datos estamos usando? ¿Vale? Eso se lo podemos preguntar a Python. Si entramos al intérprete de Python y escribimos type y a continuación entre paréntesis un número entero y le damos enter, Python nos dirá que este valor pertenece a la clase int. Y esta es la manera que tiene Python de decirnos cuál es el tipo de un dato. Vemos que si ahora hacemos esto mismo con el valor, por ejemplo, menos 139, Python también nos va a decir que es del tipo int. El siguiente tipo de datos es el tipo de datos float, y este permite representar números que tengan un punto decimal, lo que también llamamos números de punto flotante, que incluye números positivos y negativos. Lo vamos a usar cuando queramos responder preguntas en el resultado puede necesitar algunos decimales de precisión. Por ejemplo, si quiero preguntarme con qué nota apruebo este curso, cuántos kilos de tomate estoy llevando, en cuántos segundos corre por los 200 metros planos. Este tipo float va a ser la mejor aproximación que vamos a tener en el lenguaje para poder trabajar con números reales. Podemos ver que ahora, si usamos type con el número 1.25, Python nos va a decir que este pertenece a la clase float. Pero pongamos atención que desde el punto de vista del lenguaje, todo número que tenga un punto decimal también pertenece al tipo float, aun cuando aquí su valor matemático sea el que corresponde a un número entero, como en el caso de menos 3.0, que también es de tipo float. A continuación, el tipo str es el que vamos a utilizar para representar secuencias o cadenas de texto o caracteres. ¿Y qué caracteres pueden ser? Bueno, pueden ser espacios en blanco, números, letras, símbolos matemáticos de puntuación, como se ve en estos ejemplos. Lo vamos a usar cuando queramos representar cualquier tipo de texto. Por ejemplo, como respuesta a las preguntas ¿cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu número telefónico? Si ponemos atención, vamos a notar que todos estos textos que están escritos aquí empiezan y terminan ya sea o con comillas simples algunos o con comillas doble otros. Estos símbolos no son parte del string, pero sí nos sirven para delimitar y decirle a Python dónde comienza y dónde termina el string. Por ejemplo, aquí el string hola mundo, que es de tipo str, empieza con la letra H y termina con la letra O. Pongamos atención también a este ejemplo. Habíamos visto que 4 es un número entero, ¿verdad? Sí, es un número entero.
Pero si ahora lo escribimos entre comillas, ya no es un número entero, sino que representa un string que contiene el carácter 4, que no tiene valor numérico y es del tipo str. Hay que tener cuidado con este tipo de casos. El cuarto tipo de dato básico que veremos será el tipo bool, que es el tipo de datos que representa valores booleanos o de la lógica binaria, la cual se llama así en honor a George Boole, quien fue la persona que desarrolló la álgebra booleana, basada en dos valores de verdad, el valor verdadero, true, o el valor falso, false. Vamos a usarlo cuando queramos responder a una pregunta donde la respuesta pueda resumirse en un sí o un no. ¿Somos amigos? ¿Estás en casa? ¿Este video dura menos de 5 minutos? De esta manera, los únicos valores que podemos aceptar en el tipo de dato bool son el valor verdadero, true, y el valor falso, false. Aún así, también tenemos que poner atención en la manera de escribirlo, porque damos este ejemplo. Recordemos que si le ponemos entre comillas ya no es un tipo bool, sino que pasa a ser un tipo string. Y también tenemos que tener cuidado con las mayúsculas. Tanto true como false tienen una manera de escribirse en que la primera letra es mayúscula. Si no respetamos esto, el intérprete de Python no lo va a reconocer y nos dirá: has cometido un error y lo has escrito de manera incorrecta porque no conozco algo que se llame false. En esta lección, entonces, lo que hemos visto es que cuáles son los tipos básicos de datos que podemos utilizar en Python. Si son números enteros, vamos a utilizar un tipo int. Si son reales, vamos a utilizar float. Si es texto que no tenga valor numérico, vamos a utilizar str. Y si es un valor booleano o lógico que pueda ser verdadero o falso, vamos a escribir bool. Y si no sabemos qué tipo de datos estamos usando, entonces podemos escribir type entre paréntesis y pasarle un valor y Python nos dirá cuál es el tipo de datos del valor que le estamos consultando. Muchas gracias.